tierra. Bien, pues quiero continuar con el tema que comenté la semana pasada, que hablaba de la manera de vestir de un hijo de Dios. Espiritualmente hablando, se refiere la Biblia, cuando el enfoque que le vamos a dar hoy y le estamos dando estas semanas, es comparar la vestidura, como nos vestimos exteriormente, con lo que realmente significa vestirse en el interior. La belleza interior es mucho más importante que la belleza externa. La Biblia habla mucho de la forma de vestir, habla mucho de vestidura y se refiere precisamente a eso, a la manera, a la nueva manera de vivir que debe tener todo hijo de Dios. Hablábamos que Pedro y Pablo hacían mención a esto de una forma muy parecida. Vamos a repasar muy poco, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que significa un espíritu, que es lo que realmente somos, un espíritu que vive en un cuerpo carnal y que tiene un alma, que tiene una manera de pensar, tiene su disposición, sus decisiones en el alma, tiene que estar lleno de paz. Somos un ser trino. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que estar compenetrados para servir a Dios y para demostrar que somos hijos de Dios, vistiéndonos con las vestimentas que la Biblia enseña, que estamos analizando. Dice: porque esto es de gran valor, porque Dios aprecia, a los ojos de Dios es muy importante fijarnos más en el interior que en lo exterior. Pablo también lo asegura en su carta a los Colosenses, capítulo 3 también, versículos 12 al 14. Dice: vestíos, que significa vivan de acuerdo, pues, como escogidos, como llamados, como seleccionados por Dios, santos y amados. Qué gran privilegio, ¿verdad?, de ser escogidos por Dios, de ser seleccionados, llamados por Dios para un uso santo. Sabéis que los utensilios se santificaban, el templo también se santificaba, porque era dedicado al Señor. Una persona santa es aquella que primero ha sido transformada, ha sido cambiada, luego ha sido apartada de todo uso mundano y dedicada al servicio de Dios. Dice: tienen que vivir de acuerdo a ese llamado de entrañable misericordia. Aquí estuvimos analizando esta prenda. Entrañable significa íntima, es una prenda íntima, es una prenda necesaria para la vida de un verdadero cristiano. Y añade otras más, también de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas son diferentes prendas que debemos ponernos. Estamos analizando la misericordia, la primera, y que también recordad que son características del fruto del Espíritu Santo. Dice el verso 13: soportándoos, o sea, tolerándose los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todas estas prendas que he enumerado, que el apóstol Pablo enumera, dicen: vestíos de amor. La última pieza, quizá la pieza más importante. Todas son muy importantes, pero el amor, sin amor no se tiene misericordia. Sin amor no se tiene bondad, no se tiene paciencia. No se soportan a los demás, sin amor no se perdona. Por eso es la prenda, dice, y sobre todas esas prendas tenéis que poneros la prenda del amor, que es el lazo de unión perfecto. Hermanos, por haber sido escogidos, por haber sido santificados, Jesucristo por su sacrificio nos santificó, y por recibir tanto amor de parte de nuestro Padre Celestial,
debemos vivir de acuerdo a ciertas reglas, de acuerdo a ciertos parámetros que tanto Pedro como Pablo exponen y enumeran haciendo una comparativa con la forma de vestir. Recordemos que estuvimos analizando en la primera parte de este mensaje la misericordia. Y recordad que la misericordia y la gracia son actitudes, son atributos que solamente son aplicables a Dios, que caracterizan la esencia de Dios. Y Dios sabéis que es eterno. Por tanto, su amor y su misericordia son eternas, que quiere decir nunca se terminan. Pese a nosotros, pese a nuestra dureza de corazón, pese a nuestra cabezonería de seguir en el pecado, su amor sigue siendo eterno. Y cuando vamos a Él arrepentidos, Él nos perdona. Pero claro, tenemos que ir a Él arrepentidos. A veces lo que sentimos es remordimiento. Pero el remordimiento quizás te haga llorar, pero no te hace cambiar. Lo que te hace cambiar realmente es el arrepentimiento. El arrepentimiento de decir, he ofendido a Dios con las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho por mí, me ha regalado la salvación. Y yo he pecado contra Él. Recordad que dijo el hijo pródigo cuando volvió a casa. Volvió en sí, se dio cuenta, recapacitó. Eso es lo que necesitamos muchas veces, recapacitar, no mantenernos ahí con cabezonería en nuestros errores, en nuestros delitos, en nuestros pecados, ahí. Hay que volver en sí, darnos cuenta de que el pecado le ofende a Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo, primero contra Dios. Que eso a veces no lo tenemos en cuenta. Pero contra todo pecado, el primer, donde más repercute es en el cielo. Porque pecamos contra Dios. Porque la misericordia de Dios nos alcanzó, nos liberó, nos perdonó la paga del pecado, que era la muerte, la condenación. Y luego dice, y he pecado contra ti también. Primero contra el cielo y contra ti. No soy digno, no soy merecedor de que tú me recibas como hijo de nuevo. Pero ya que no tengo esa dignidad, ya que la he perdido por mi mala conducta, quiero ser como uno de tus jornaleros. Recíbeme como uno de tus jornaleros, porque los jornaleros comen y yo llevo mucho tiempo sin comer. El que se aparta de la bendición de Dios, el que se aparta de la casa del Padre, deja de comer, se muere. Por eso hay que recapacitar, hay que volver en sí y darse cuenta que alejados de Dios estamos perdidos, estamos muertos. Quizás no nos demos cuenta, digamos por las pasiones juveniles, por los deseos de la carne, digamos, bueno, ya tendremos tiempo. El tiempo no está en tus manos. El tiempo no depende de ti. Nadie puede asegurar que mañana o dentro de 5 minutos esté vivo. Nadie puede tener la certeza de eso. Por eso tenemos que vivir en el orden de Dios. Tenemos que vivir obedeciendo a Dios. Aunque nos cueste, aunque a veces no entendamos lo que Dios nos manda, la obediencia a Dios tiene que ser pronta. Tiene que ser total y sin poner condiciones. Tú lo dices, yo lo creo y lo hago. Aunque yo haría otra cosa, porque la carne me lleva a otra cosa. Pero la obediencia a Dios recibe la misericordia de Dios. Si tú te das cuenta y recapacitas, tendrás bendición. Pero Él no te va a obligar. Dios no le quita la voluntad a nadie. Eres tú que tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios. El mismo Jesús fue un gran ejemplo de eso, ¿verdad? En Getsemaní. Cuando dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este mal trago que tengo que pasar. Tengo que sufrir físicamente, pero
lo peor de todo, que tú vas a tener que mirar hacia otro lado, aunque me amas, tienes que mirar hacia otro lado porque tú no puedes convivir con el pecado. Dios te ama, pero si vives en pecado, Él no puede. Él mira hacia otro lado, no puede convivir con el pecado. Para eso está Jesucristo también. Cuando cometes un error, cuando fallas al blanco, cuando pecas, porque somos humanos y tropezamos, tenemos a Jesucristo como abogado. El problema es cuando pecamos, y pecamos a sabiendas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues nada, seguimos. Empezamos hablando precisamente de que somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando nosotros merecíamos la condenación, cuando nosotros merecíamos la muerte eterna, Cristo murió por nosotros. Allá con el grillo. Pues si hay un teléfono que no funciona y le hago por... Bien, por este motivo también a Dios se le llama Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y decíamos también que somos bendecidos para bendecir. Recibimos la misericordia de Dios y debemos, por tanto, bendecir a los demás. Tú tienes que ser un canal de bendición para los demás. Tú tienes que ser un ejemplo para los demás. Para eso has sido seleccionado. Para eso has sido elegido por Dios. Para esa bendición que tú has recibido, que nosotros hemos recibido, la transmitamos hacia los demás. El tratamiento que Dios le da a su pueblo Israel, si analizamos la Biblia, y la manera que Dios trató siempre al pueblo de Israel y hoy trata a su iglesia, está considerado como una de las pruebas manifiestas de su gran y eterna misericordia. En Éxodo capítulo 15, verso 13, podemos leer el cántico de Moisés y de su hermana Miriam. Y dice: en tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, o sea, al pueblo que sacaste de la esclavitud, lo has guiado con tu fuerza hacia la morada de tu santidad. Hermanos, esto nos habla proféticamente hoy acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también habla proféticamente de cuál es nuestro futuro. Su propósito, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es guiarnos a través de su Espíritu Santo hacia su morada eterna, hacia su lugar santo. Ese es el propósito de Dios, a través del Espíritu Santo, guiarnos hacia la vida eterna, guiarnos hacia su presencia, al trono de su santidad. En el Salmo 78, verso 54, Asaf, que recordemos era el líder de la alabanza en el reinado de David, hace un reconocimiento de esta verdad y dice así: los llevó, o sea, a su pueblo los llevó hasta las fronteras de su tierra santa, a este monte que adquirió su diestra. O sea, los llevó a una tierra santa, a la tierra que había conquistado para ellos. Jesucristo conquistó el cielo para nosotros. Nosotros estamos perdidos, muertos espiritualmente, condenados. La sentencia era condenatoria. Y Él, a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su vida ejemplar, conquistó el cielo para nosotros. Eso es un gran privilegio que tenemos, ¿verdad? Que sin merecerlo, Él pagó el precio por nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5 leemos, aquí Pedro declara a los que un día aceptamos la salvación, a los que un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Toda la vida del cristiano se basa en la fe. Todo lo conseguimos por la fe en lo que Dios ha hecho, por la fe en lo que Jesucristo hizo. Todo se consigue así, y dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al final de los tiempos. Dicho de otra manera, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo hacia una esperanza nueva, viva, por medio de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros que estábamos muertos, también nos levantamos. Claro, si aceptamos, si creemos lo que Dios hizo, hemos dicho que es por fe. Si crees que cuando Jesucristo se levantó de los muertos, tú te levantaste con Él, si lo crees, se hace una realidad. Y entonces Dios vuelve a restablecer la comunión contigo, porque ya no estás en pecado, ya no eres pecador, eres un pecador redimido, un esclavo que Cristo pagó el precio de tu esclavitud y te volvió a hacer libre, te volvió a reconciliar con Él, te puso un anillo, que significa recobras tu identidad de hijo, que es lo que significa cuando el padre le pone al hijo pródigo un anillo, le está diciendo, tú no quieres ser mi hijo, pero yo te acepto de nuevo como hijo. Y aquí la prueba, el anillo, la identidad de hijo. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación. ¿A qué salvación se está refiriendo aquí el apóstol? Se está refiriendo nada más y nada menos a la herencia que está nombrando anteriormente, a esa herencia que se manifestará de una manera total, de una manera totalmente efectiva al final de los tiempos, y que gozaremos en la presencia de Dios eternamente. Esa herencia que dice está lista, está preparada para ser revelada en el día final, a fin de que todos los demás lo vean. Aleluya. Tremenda promesa, ¿verdad? Esa herencia, esa salvación, esa herencia, la vida eterna empezamos a vivirla aquí. Pero tenemos una herencia que dice que es incorruptible, que no se corrompe, que no se marchita. Está preparada para nosotros si nos mantenemos fieles a Él. Gracias a nuestra fe, está diciendo, Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esa herencia, la cual está preparada para nosotros, para que los demás lo vean. En su ministerio público, vamos a analizar la vida de Jesús un poco, vemos cómo Jesús mostró misericordia con los enfermos, con los necesitados, con los que nadie quería, con los desprovistos de atención, con los desamparados, con las viudas, con los huérfanos. En definitiva, Él mostró misericordia con todos aquellos que lo necesitaban, con todos aquellos que estaban necesitados. Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes que le seguían, tuvo compasión, tuvo misericordia, porque estaban desamparados y dispersas, estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas se pierden muy fácilmente. Las ovejas necesitan un pastor. De ahí la comparativa que hace Jesús con nosotros y las ovejas. Nosotros sin un pastor nos perdemos. Por eso la necesidad de que cada rebaño haya un pastor que guíe. Por eso Dios instituyó los 5 ministerios y uno de ellos es el pastor. Por la necesidad que tenemos, por esa, esa forma de perdernos tan fácilmente que tenemos, de descuidarnos, de entretenernos en cualquier musaraña.
y desviarnos de la verdadera dirección que debemos llevar. Necesitamos un guía y necesitamos un pastor. Y dice que Jesús vio las multitudes y las vio desamparadas, solas. No había nadie que las cuidara. Y dice, tuvo compasión. En otra versión, en los libros textuales, dice, se les removieron las entrañas. Tremendo. Las entrañas es la parte más importante del ser humano. Se refiere a lo más íntimo que tenemos. Y dice que a Jesús se le removieron las entrañas. Eso es misericordia, hermanos. Cuando tú veas a alguien necesitado, cuando tú veas a alguien perdido y no sientas eso, no estás en el camino verdadero. Porque Jesucristo nos mostró misericordia para que también nosotros mostráramos misericordia. La misma misericordia que nos mostró cuando nosotros estábamos perdidos. Si a ti cuando ves una necesidad no se te conmueven las entrañas, es porque algo falla. Quizá esté jugando a religión, pero Dios no es religión. Dios es otra cosa. Dios es intimidad con Él, una relación de padre a hijo con Él. Y Él nos va a mostrar a través del Espíritu Santo el Consolador que nos dejó, el segundo Consolador, porque recordemos que el primer Consolador fue Jesús. Por eso dijo, cuando yo me vaya, os enviaremos otro Consolador. Otro quiere decir que el primero era Él. Amén. Por su condición, como he dicho, las ovejas se desorientan fácilmente cuando no tienen un pastor que las guíe y tienden a perderse. Mateo 14:14, y saliendo Jesús, otro ejemplo, vio una gran multitud y también tuvo compasión, misericordia de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una prueba también de la misericordia de Dios es que Dios sana, y sana físicamente. Aquí está hablando de enfermos. Los sanó porque estaban enfermos. La misericordia de Dios también se demuestra en la sanidad. Marcos capítulo 1, verso 40. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla. Eso es una señal de humildad ante Dios. Hincando la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo no va a querer Jesús limpiarte si vas a Él en esa actitud? ¿Con qué actitud vamos al Señor pidiéndole perdón? ¿Hincamos la rodilla? ¿O decimos, Padre, si te he ofendido, perdóname? Que es lo que hacemos algunas veces, eso no es pedir perdón. Pedir perdón es reconocer que has ofendido al hermano. No si te he ofendido. No, tú sabes que lo has ofendido, pídele perdón correctamente. Dice, hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes sanarme, limpiarme. Sabemos que la lepra en la Biblia simboliza el pecado. Y sabemos que la lepra es una enfermedad que mata. Es una enfermedad terminal que se suele decir físicamente. El pecado, hermanos, también mata espiritualmente. Es la lepra espiritual. Dice el verso 41, y Jesús, vuelve a repetir la frase, teniendo misericordia de él, extendió la mano. Aquí quiero abrir un paréntesis. Extendió la mano. Estaba a menos de medio metro o 40 centímetros de él. A veces pensamos que Dios está lejos. Y Dios está muy cerca de nosotros. Los leprosos no se podían tocar. La gente huía de los leprosos. Pero Jesús extendió la mano hacia el leproso y le tocó. Hermanos, Jesucristo está cerca del pecador. Jesucristo está muy cerca del pecador. Solo desea que tú le digas, Señor, si tú quieres, límpiame de esta lepra del pecado. Y Dios te va a perdonar, Jesucristo te va a perdonar. Claro que sí. Extenderá su mano, te tocará
y serás sano de esa enfermedad, que es la enfermedad que realmente mata, la verdadera muerte, porque la otra muerte de una manera u otra tendremos que pasar por ella. Pero nosotros debemos huir de la segunda muerte, la muerte espiritual, la paga del pecado, la condenación. Jesús, como he dicho, está muy cerca de ti y hoy te pregunta: ¿quieres ser limpiado de la lepra del pecado? Él solo espera una respuesta de ti, porque Él sí quiere, pero tú tienes que decirle: sí, límpiame, quiero ser limpio. Y Jesús te va a limpiar, claro que te va a limpiar. Si dio la vida por ti en la cruz, ¿cómo no va a perdonar tu pecado? ¿Cómo no va a sanarte de la esclavitud del pecado cuando tú vienes a Él arrepentido? Jesucristo quiere hacerlo, esa es la prueba de su misericordia, pero necesita que tú decidas, que tú desees ser limpiado. Espiritualmente estamos muertos, pero Él quiere darnos vida, quiere librarnos de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Claro, cuando tú vas en esa actitud al Señor, vas a recibir la respuesta que recibió este leproso. Recibirás vida. Dice que el Señor extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Si no te conmueve eso las entrañas, esta actitud de Jesús tiene que conmovernos, movernos a la misericordia que hemos recibido, dejar el pecado y empezar a actuar en misericordia, como Él nos enseñó y nos demostró. Veamos otro ejemplo, Mateo 14, versículos 14 al 16. Aquí vemos la alimentación de los 5.000. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y vuelve a decir, y tuvo misericordia, tuvo compasión, se le enternecieron las entrañas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide ya a la multitud, para que vayan por las aldeas y se busquen la vida. Esa era la actitud de los discípulos. Estamos cansados, llevan mucho tiempo predicándoles, tú también debes descansar. Que se vayan ya. Pero Jesús les da ahí otra lección de su misericordia, y nos la da a nosotros también. Dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Tú y yo tenemos la obligación de dar de comer al hambriento. Y no estoy hablando, también, pero no estoy hablando del alimento físico, que también hay que colaborar con los necesitados. Estoy hablando del alimento espiritual, del pan bajado del cielo, de Jesucristo, de su palabra, darla a comer a los demás. Por eso dice: dadle vosotros de comer. Hablando, como he dicho, en términos espirituales, Jesús está diciendo: no tienen por qué perderse, no tienen por qué condenarse, os mando que los alimentéis vosotros, que les deis a comer el alimento verdadero que produce vida eterna, que produce la salvación. Esa es la enseñanza que Jesús les estaba transmitiendo a sus discípulos y nos la transmite a nosotros hoy. También, por eso nosotros, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, debemos ser misericordiosos para así poder nosotros también alcanzar misericordia. La ley de la siembra que abarca toda la Biblia. Lo que siembras recoges. Si tú recibes misericordia, sé misericordioso con los demás, porque también recibirás misericordia. Si siembras amor, recibirás amor. ¿Qué pasa si siembras odio?
¿Qué pasa si siembras rencor, falta de perdón, no perdonas a nadie? Que luego analizaremos, no sé si llegaremos, que otra de las pruebas de la misericordia de Dios es el perdón. Sin merecerlo, sin pedirlo. A veces dicen, si me pide perdón, le perdono. No veo yo en la Biblia que los que crucificaron a Cristo le pidieran perdón a Jesús. Pero él en cambio dijo, Padre, perdónalos. A veces, como seres humanos que somos, cometemos muchos errores. Y uno de ellos es ese precisamente decir, si me pide perdón, le perdono porque me ha ofendido mucho. Más que le hicieron a Jesucristo no te han hecho a ti, ni te van a hacer nunca. Jesús, en Mateo 5, verso 7, en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados, o sea, felices, dichosos, bendecidos, los misericordiosos, los que practican la misericordia no de boca, sino de hecho, porque ellos alcanzarán misericordia. La ley de la siembra. Si eres misericordioso, serás feliz, dichoso, bendecido, porque alcanzarás misericordia. La misericordia es más agradable a Dios que los sacrificios que tú puedas hacer. ¿Lo entendéis? Tener misericordia es mayor a los ojos de Dios, es de más agrado a los ojos de Dios que le ofrezca sacrificios. En Oseas capítulo 6, verso 6 vemos esto. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que demuestren, está diciendo, su misericordia, no ofreciéndome sacrificios, no subiendo la cuesta de la Fuensanta con una piedra en el zapato, y luego no tienes misericordia de tu hijo, de tu hija, de tu vecino, de tu marido, de tu esposa. ¿De qué te sirve? De nada. Que te flagele. ¿De qué te sirve si no tienes misericordia? Misericordia quiero en vez de sacrificios. La Biblia da ejemplos y habla de personas que practicaron la misericordia en su trato hacia el prójimo. Lo vemos también en las parábolas de Jesús. Vamos a ver algo de este tema. Por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, Mateo capítulo 18, a partir del 24, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Eso habla de millones. Una cantidad muy grande. Los talentos, no sé, ahora mismo no recuerdo bien el precio que tiene, pero eran millones. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, vemos otra vez la actitud de ir al Señor de humildad, se humilló, postrado significa de rodillas, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo al final te pagaré todo. Dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, se le removieron también las entrañas, le soltó y le perdonó la deuda. Luego vemos que este siervo no actuó después de la misma manera y acabó mal, acabó en la cárcel. Pero aquí de lo que se trata es de ver la misericordia que actuó el Señor de este siervo. Esto también habla de lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él pone en práctica su misericordia y nos perdona. La mayor prueba de misericordia que hay y que Dios demuestra es el perdón de pecados. Aparte de cubrir tus necesidades, aparte de solucionar tus problemas, que también es misericordia de Dios, la mayor prueba es que sin merecerlo, Dios nos perdona los pecados. También vemos en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, versículos 33 y 34, dice, entonces pasó un samaritano
despreciado, que eran los samaritanos con los judíos no se trataban, eran despreciados por los judíos. Dice, y cuando vio al hombre herido, tirado, sintió misericordia, se le acercó, le curó las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego lo subió en su burrito y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Pasó un sacerdote, representante de la religión. Pasó un levita, los que estaban en el templo, cuidaban el templo y eran los encargados de la alabanza. También pasó y como era samaritano lo despreciaron. Pero uno que no era del pueblo judío, que era samaritano, tuvo compasión y lo curó, lo sanó y cuidó de él. Eso, hermanos, también es una simbología de lo que Dios hizo con nosotros, pagando nuestra deuda, cargando con nuestro pecado, sufriendo el castigo que solamente nosotros merecíamos. Pero ahí surge la misericordia de Dios y la compasión al enviar a su único Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, cumpliendo la sentencia contra nosotros que nos era contraria. O sea, teníamos una sentencia. Un juez, cuando dicta una sentencia en firme, puede ser absolutoria o condenatoria, ¿no? La nuestra era condenatoria. El acta de la sentencia era condenatoria. Y Cristo la cogió y la clavó en la cruz. Tremenda, eso es prueba de misericordia. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, se dirige a la iglesia, a vosotros estando muertos en pecados, porque el pecado mata, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando resucitó. Por eso, como he dicho antes, cuando Jesucristo resucitó, tú y yo también resucitamos. Es la victoria de Cristo, es nuestra victoria. Dice, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el verso 14, anulando la sentencia de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que era condenatoria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este amor, hermano, y esta misericordia, esta gracia de Dios debe empujarnos, debe obligarnos a imitarlo. De gracia recibisteis, dar de gracia. Mateo 23, 23, Jesús acusa a los escribas y fariseos de no practicar el amor y la misericordia hacia los demás. Dice, ¡ay de vosotros! ¿Qué quiere decir? Os va a ir muy mal. Escribas y fariseos hipócritas. Qué pocos pelos tenía en la lengua Jesús, Y se lo estaba diciendo a los religiosos, a los que se creían hijos de Abraham, hijos de Dios, los únicos salvos, los elegidos por Dios. Les dice, hipócritas, os va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, ser justos y la misericordia y la fe. Y luego añade para aquellos que esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Debemos practicar la misericordia, debemos practicar ser buenos, debemos dar buenos frutos, debemos practicar la justicia, debemos tener fe, pero también debemos diezmar. Hay quien dice que el diezmo no es para este tiempo. Eso lo dicen aquellos que le duele meter la mano al bolsillo. Dicen que el diezmo es del antiguo pacto. Y yo digo, no matar también del antiguo pacto. ¿Dónde está escrito no matar, no robarás? En el antiguo pacto. Como está en el antiguo pacto, pues yo ahora puedo matar, y puedo mentir, y puedo robar. ¿No es así?
excusas, miseria humana. Se pierden la bendición de Dios, porque hay una ley que se cumple siempre. Si tú robas a Dios, te trae maldición. Dios no quiere esa maldición para ti. Eres tú quien la atrae hacia ti cuando le niegas a Dios lo que es suyo. La ofrenda es voluntaria, pero el diezmo es obligatorio. Y hay muchos pastores que huyen de hablar de esto. Pero es bíblico porque está en la Biblia. Y todo lo que hay en la Biblia, como yo digo, es predicable. Lo puedes predicar. Y cuando yo diga algo que no está en la Biblia, me apedreáis si queréis. Debéis practicar el amor y la misericordia sin dejar de hacer lo otro. Qué importante y qué maldición nos trae cuando robamos a Dios. ¿En qué me habéis robado? En vuestro diezmo y ofrenda, porque sois unos tacaños y acarreáis. No quiero maldeciros, pero sois vosotros quien atraéis hacia vosotros la maldición, negándome lo que es mío, lo que me pertenece. Todo es suyo. Todo lo que hay en la tierra le pertenece. Todo, incluso tu cartera, aunque no lo quieras. Si Dios permite que tú tengas una buena cartera, sea agradecido con Dios y no la robes. ¿Me hago entender? Amén. Santiago capítulo 3, verso 17. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. La palabra misericordia aparece muchísimas veces en la Biblia, porque vuelvo a repetir, es un atributo de Dios, es esencia de Dios. Y Dios tuvo una gran misericordia con nosotros, nos perdonó los pecados. Seamos fieles a Dios. El amor a Dios, el amor de Dios demostrado, nos obliga a obedecerle y hacer las cosas como Él las dice, no como yo quiero hacerlas. También da buenos frutos, sin incertidumbre, sin duda, ni hipocresía, ni querer aparentar lo que no se es. Analicemos ahora otra consideración sobre la misericordia. La misericordia también debe ejercitarse con alegría y con gozo. Cuando tú practiques la misericordia, que no sea a regañadientes por obligación o porque alguien te empuje, que lo hagas con alegría. Cuando Dios bendice al dador, dice que bendice al dador y ama al dador alegre, también está hablando de dar misericordia, no solamente dar ofrenda, está hablando también de lo que debemos darle a los demás, que es misericordia. Y hay que darla con gozo y con alegría. Dios ama al que hace estas cosas con gozo. No hagas las cosas por obligación, no hagas las cosas porque yo te lo diga. Haz las cosas porque lo sientas. Y como cristianos que nos preciamos o que somos, o que decimos que somos, debemos actuar en misericordia. Y además hacerlo con gozo y con alegría. Romanos 12:8, parte de los deberes cristianos. Dice, el que exhorta, se ocupe de la exhortación. El que reparte, que lo haga con liberalidad, o sea, con generosidad. El que preside, que lo haga con solicitud, con diligencia, con cuidado. ¿Y qué dice? El que hace misericordia, con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Pero esto os digo, la ley de la siembra. El que siembra escasamente, cosechará abundantemente.
¿Dice eso? El que siembra escasamente va a cosechar lo que siembra, escasamente. Y el que siembra en abundancia cosechará también abundantemente. Y luego dice el verso 7, cada uno dé conforme propuso en su corazón. O sea, que lo que des, lo des de corazón, que salga de tu interior. No a regañadientes. Hazlo por amor, no con tristeza, dice, no por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría, al que se da a los demás con alegría, al que ofrenda con alegría, al que diezma con alegría, al que tiene misericordia con alegría, el que ayuda a los demás con alegría. El Evangelio es dar, no recibir. El Padre dio al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo. Y yo vengo a que me den. ¿No? Si piensas así, no estás en el sitio apropiado. El Evangelio es darnos a los demás. El Evangelio es querer que el reino de Dios avance. Buscar su reino significa eso. Estar pendiente de que el reino de Dios avance. ¿Y cómo avanza el reino de Dios? Demostrando su misericordia y su amor hacia los demás. Y entonces el reino de Dios va a crecer. ¿Por qué no crece el reino de Dios? ¿Por qué las iglesias hoy en día están estancadas y apenas crecen? Porque estamos en el periodo de la apatía. Las iglesias no hemos vuelto conventículos, no hemos vuelto clubes sociales. No somos un club social como algunas iglesias se comportan. Somos la iglesia por la cual Cristo pagó un gran precio. Y debemos demostrarlo, debemos movernos, debemos actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Primero, viviendo en santidad, porque si no vives en santidad no vas a llegar a nadie. Dios no te va a utilizar, Dios no puede utilizar una vasija que no esté apartada, dedicada y consagrada a Él. Limpia tu vaso, limpia tu hogar, limpia tu casa, límpiate tú. Y después podrás llevar el ejemplo a los demás. Que es nuestro trabajo, es nuestra misión. Es como el que va a casarse con un traje de faena, con harapo, un vestido roto, despeinada novia. Yo me imagino una boda así, ¿verdad? Pues a veces como vamos al Señor, que somos la esposa. La iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo. Por eso Jesucristo cuando ve a su esposa hace así, Señor. ¿Con quién me he prometido yo? Hermano, no es broma. Tenemos que mentalizarnos de que debemos vivir en santidad, con unas vestimentas limpias, blancas y resplandecientes. Porque Dios, dice el Apocalipsis, nos ha concedido a su iglesia ese privilegio, que nos vistamos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Estás resplandeciendo tú? ¿Estás siendo luz a los que te rodean? ¿O estamos, me meto yo también, estamos siendo luz? ¿Estamos resplandeciendo ante los demás? Por último, debemos saber que el perdón, voy a introducir un poco el tema de la semana que viene, que es el tema que he comentado antes. Debemos saber que el perdón es una consecuencia hermosa de la misericordia de Dios, tanto de parte de Dios como también entre los hermanos, entre las relaciones de los cristianos entre sí. Cuando impera el perdón, hay paz. El perdón desata. El rencor ata. Cristo rompe las ataduras. El diablo nos ata.
Nos dice, no perdones, no se lo merece. No te humilles ante Él. Devuélvele, véngate de Él. Eso es lo que nos dice el diablo. ¿Pero qué nos dice Jesús? Parte de la misericordia de Dios fue perdonarnos a nosotros, ¿no? ¿Merecíamos el perdón nosotros? En cambio, ¿Dios qué hizo? ¿Y cómo nos perdonó? Entregándose totalmente en su vida, digamos, en toda su existencia como hombre en la tierra. Dedicó su vida a servir a los demás. Por eso si tú te acercas al Señor para que te sirvan, te vuelvo a repetir, no vas por el camino correcto. El cristiano debe vivir una vida de servicio. Jesucristo lo demostró y lo dijo. Yo no he venido a que me sirváis. Yo he venido a serviros a vosotros y estoy dispuesto a dar la vida por vosotros. Nuestra actitud tiene que ser esa también, hermano. Jesucristo nos marcó el camino y todo aquel que se considere su discípulo o quiera ser su discípulo tiene que seguir sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Tiene que vivir de la manera que Él vivió. Tiene que imitarle. Seguirle significa imitarle. Por eso estuvo 3 años y medio discipulando a sus discípulos y predicando el Evangelio de Salvación para enseñarnos el camino a seguir. Nosotros tenemos cantidad de Biblia, la palabra de Dios fluye en esta tierra por todas partes. Hay lugares que a veces están con una hojita o dos de la Biblia porque no les permiten más, los matan, los persiguen, donde ven una Biblia. Esa persecución se está movilizando ahora mismo a nivel mundial y pronto nos llegará a nosotros, no os quepa duda. No perdamos el tiempo, aún tenemos tiempo de proclamar las virtudes de Cristo a través de nuestro ejemplo, a través de la predicación de la palabra, pero también de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. Nadie va a creer lo que digas si lo que digas no está de acuerdo con lo que haces. ¿Amén? Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Amén.